Buenos días, Iglesia. Dios les bendiga. En el día de hoy vamos a tratar un tema que podemos pasar desapercibido, que podría parecer muy común para nosotros. Se trata de recibir a Cristo o convertirse a Él. La idea es que revisemos un poco los detalles de estos dos conceptos en la Biblia y eventualmente podamos evaluar si lo estamos aplicando bien, si lo aplicamos bien a nuestra conversión personal y si lo estamos aplicando bien en el momento de compartir acerca de nuestra fe. Pues para empezar tenemos que recordar que la mayoría de los cristianos quizás hicimos una oración a la que le llamamos la oración de fe. Y por esta oración pues muchos tienen la convicción de que Cristo entró en nuestro corazón. Luego de que nos hablaron de Jesús y nos explicaron sobre la verdadera vida cristiana, nos pidieron que hiciéramos una oración con la cual invitáramos al Señor a nuestra vida y quedaríamos de esta forma matriculados en el pueblo de Dios. Posteriormente comenzamos a asistir regularmente a la iglesia y poco a poco fuimos cambiando nuestra manera de vivir, pues comenzamos a cambiar los conceptos de lo bueno y lo malo y empezamos a involucrar a Dios en nuestra vida. Esto es lo que muchos recordamos como nuestro proceso de conversión. Quizás algunos vivieron esto pues en un solo día. Tal vez en ese día en que les hablaron del Señor tomaron la decisión desde ese momento y para siempre de que iban a ser seguidores del Señor Jesús y hubo una conversión. Tal vez en otros casos el proceso fue un poco más lento. Quizás algunas personas tomaron algunos días, meses o años para finalmente considerarse a sí mismos como creyentes cristianos. Ahora bien, la pregunta es, este proceso resumido que acabamos de mencionar, este proceso de conversión al cristianismo es el verdadero proceso que está consignado en la Biblia o hay algo más. ¿Hay algo más que podamos aprender o entender de este proceso? ¿Se ha preguntado usted alguna vez si alguno de los discípulos de Jesús y los primeros cristianos hacían que las personas oraran para recibir a Cristo después de su predicación? ¿Hemos leído algún pasaje que muestre que los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y en general pues los primeros predicadores de la iglesia cristiana pues le hablaron a las multitudes después de haberles presentado el evangelio, que ellos cerraran diciendo, bueno, ahora vamos a hacer una oración de fe? Pues creo que esto no aparece de esta forma en la Biblia. Entonces yo creo que vale la pena revisar lo que está pasando, si lo estamos haciendo bien, si eventualmente hay algo más, si estamos descuidando algo. Bueno, muchos textos del Nuevo Testamento describen ese primer acto de fe en Cristo como una conversión. Así que es más común leer en la Biblia que los incrédulos se convertían al Señor. Pero entonces, ¿de dónde salió el concepto de recibir a Cristo? Pues vamos a leer en Colosenses 2, del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Ah, qué bueno. O sea que en la Biblia sí está el concepto de recibir a Cristo y está el concepto de convertirse a Él. Por lo tanto, ambos conceptos son bíblicos. De hecho, en Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto muestra que definitivamente ambos conceptos,
recibir a Cristo y convertirse a Él son conceptos bíblicos y fueron mencionados en los inicios de la iglesia cristiana. Pero ¿estamos seguros que entendemos correctamente lo que significa y lo que implica cada uno de estos conceptos? Pues esto es lo que queremos profundizar hoy. Esto es lo que queremos hoy estudiar para tratar de entenderlo de una mejor manera. Bien, antes de profundizar en lo que significan estas palabras y lo que hay detrás de cada uno de estos conceptos, es importante que hagamos un alto en el camino en una situación que de cierta forma tergiversa las ideas de Dios. Y nuestro punto número 1 del tema de hoy es: la religiosidad tergiversa las ideas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener en cuenta que existe un riesgo permanente en el corazón de los seres humanos, y los cristianos no somos la excepción a esta regla. Tenemos la tendencia a mezclar los conceptos de Dios con nuestras ideas humanas y así construimos procesos religiosos, sincretismo. La palabra sincretismo significa armonizar dos conceptos opuestos. Y muchas veces nuestras ideas y nuestros pensamientos son opuestos a los pensamientos y a las ideas de Dios. O a veces creemos que podemos complementar los métodos y los conceptos que Dios ha enseñado. Entonces lo que formamos es una religiosidad. Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaban en la barca, y le dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y la levadura representa justamente el hecho de tomar ideas y tradiciones que no provienen de Dios y mezclarlas con los conceptos del Señor. El resultado pues es un sincretismo que Dios detesta, y nos quedó muy claro en todas las reprensiones que Jesús le hacía a los fariseos cuando les llamaba la atención y les decía que ellos no estaban apegados a Dios sino a sus tradiciones. Ahora, ¿por qué mencionamos esto dentro de este tema? Porque hay una pregunta que debemos hacernos. Si en la Biblia no vemos que en las predicaciones de Pablo, de Pedro y de los primeros cristianos al final hicieran un llamado a recibir a Cristo y empezaran a desarrollar una oración como la que nosotros en el mundo cristiano tenemos, entonces tenemos que revisar si esto está correcto o si de pronto corresponde a algo de religiosidad que se nos pegó y no nos habíamos dado cuenta. Existe la idea de que debemos hacer que las personas repitan a como dé lugar una oración para que sean salvas. Quizás hemos creído que al tratarse de una oración del mundo cristiano y que además se basa en conceptos de la Biblia, pues entonces su efectividad para conducir gente a la salvación pues está garantizada. Digamos que esa puede ser una idea que tenemos en mente. Lamentablemente, el proceso con el que deseamos conducir a una persona a la conversión a veces puede estar lleno de prácticas religiosas, de nuestras ideas, y no necesariamente nos basamos en el modelo bíblico. Y esto es lo que queremos tratar de descubrir hoy. Bueno, qué tanto hace parte del modelo del Señor y qué tanto le estoy metiendo yo mis ideas y mi levadura, por así decirlo. Como experiencia personal respecto de este tema, pues quiero contar que hace unos años fui invitado a predicar a una iglesia, y antes de subirme al púlpito el pastor me dijo: Paulito, antes de que comiences a predicar, por favor invita a las personas nuevas a que hagan la oración de fe. Bueno, en ese entonces yo un poco más inmaduro, pues digamos que quise como entrar en controversia con este pastor, y él me daba una justificación. Me decía: mira, Paulito, lo que pasa es que si tú haces que la gente haga la oración de fe, sabemos, según él, que el Espíritu Santo va a llegar en estas personas.
Y como ya tienen el Espíritu Santo, entonces Él les va a ayudar a entender la predicación que tú tienes para ellos. Esto me pareció, pues, no adecuado, me pareció algo de religiosidad, pero bueno, digamos que eso pasó. En otra ocasión también discutía el tema con una pastora y ella decía, mira, la oración de fe ayuda a que el Señor entre en el corazón de las personas, así la oración no haya sido hecha con convicción, así de pronto la persona no entienda a profundidad lo que está diciendo, pero hizo la oración de fe y Dios va a orar allí. Según ella, cuando nosotros hacemos la oración de fe o cuando la hace una persona inconversa, Cristo comienza a actuar en ese corazón y va generando cambios en la mente. Y me parece que esta creencia es muy común, generalizada en el mundo cristiano. De pronto le hemos atribuido cierto poder a esta oración y de pronto pensamos así como esta pastora, que si la persona repite la oración, de pronto con algo de conciencia, entonces pues Cristo va a entrar allí y va a empezar a hacer un proceso y va a limpiar y va a transformar esa vida. Pero si esto fuera así, la Biblia lo mencionaría de forma explícita y nos diría, por favor, hagan que la gente repita la oración de fe. Pero por el contrario, Jesús nos prohibió las vanas repeticiones. Nos dijo que cuando oráramos no usáramos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serían escuchados. Así que algo puede estar pasando ahí. Por otro lado, si este tema fuera así de vital como hoy lo visualizamos, de que el objetivo de que después de que le hemos compartido del Señor, de que hemos predicado, que le hemos expuesto que Jesucristo es el Señor a una persona, si el gran objetivo es que al final haga una oración de fe, pues este modelo estaría en la Biblia tal cual, pero no lo vemos. De hecho, no hay ni un solo ejemplo de predicación bíblica que indique o que inicie o que termine con el modelo de oración de fe que hemos construido en esta generación del mundo cristiano. Definitivamente esto debería ponernos a pensar qué está pasando. Deberíamos cuestionarnos si de casualidad pues estamos entregando masa con levadura cuando predicamos acerca del Señor. Y tal vez no nos parezca grave y nos parezca chévere, pero el Señor dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, cuando metemos algo que no es del Señor en algo que es del Señor, pues uno dice, no, es que lo estoy reforzando, estoy estableciendo un método que es chévere, que es cómodo, pero de pronto estamos creando algo que no es el alimento que Dios quiere entregarle a otras personas. Ahora, nuestro segundo punto tiene que ver con analizar qué significa realmente convertirse a Cristo. O sea, ¿de dónde viene este concepto? Y tenemos que entender que el concepto de convertirse al Señor viene desde el Antiguo Testamento. El Señor ya había mencionado esto de convertirse. Entonces, podemos ver en 2 de Crónicas 15, 13 y 4 cómo el Señor exponía acerca de la necesidad de convertirse a Él. Dice 2 de Crónicas 15, 3 al 4. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En este caso, esta conversión se refiere a creyentes, personas que, en este caso el pueblo de Israel, ya conocían al Señor, pero al parecer, pues dice aquí, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley, es decir, estaban apartados del Señor. Todo israelita, después de que salió de Egipto, pues había escuchado acerca de
lo que Dios hizo con ellos como pueblo, había escuchado que había una ley y había escuchado unos conceptos, por así decirlos, religiosos. Pero aquí el Señor está diciendo, o sea, en determinado momento Israel estaba sin Dios, sin sacerdotes, sin ley, haciendo lo que ellos quieren. Y como resultado, pues vinieron tribulaciones al pueblo. ¿Qué pasó con Israel? Se convirtieron a Jehová Dios y le buscaron. Él fue hallado de ellos. Esto también lo vemos, pero con incrédulos en Jonás. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta es la historia cuando Jonás fue enviado a Nínive, que les anunció que Dios los iba a destruir. Entonces ellos le creyeron a Jonás como enviado de Dios, le creyeron al mensaje, y en consecuencia, por haber creído ese mensaje, dice que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal y se arrepintieron pues de sus malos caminos. Por lo tanto, el Señor detuvo el castigo que había determinado para ellos, porque hubo un proceso de conversión. Finalmente, en Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí el proceso de conversión toca a un profeta, a un siervo del Señor. Y él está haciendo una promesa, le dice: si te convirtieres. Obviamente ya él era un profeta, ya era un hombre especial que tenía una relación con el Señor. Aquí no es una conversión del mal camino, por así decirlo. Aquí la conversión es de una persona que es creyente, que respeta al Señor, está dando un paso más allá en el servicio y se está convirtiendo en un enviado, en un profeta del Señor. Y aquí hay una promesa: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y serás como mi boca, es decir, hablaré a través de ti. Y le advierte: ojo, vas a ir a gente perversa, vas a ir a gente que posiblemente te va a poner va a querer hacerte tropezar. Así que ante esa gente perversa, ante esas sociedades perdidas que yo te voy a enviar, ten cuidado de que ellos sean los que se convierten a ti y no tú a ellos. Entonces aquí, en resumen, vemos que la conversión siempre estuvo asociada al arrepentimiento del mal camino, de las malas acciones, pero era un arrepentimiento que tenía un propósito. O sea, no era el hecho de arrepentirse y reconocer que había obrado mal, sino que era un arrepentimiento para poder entrar en una relación con el Señor, para poder buscar a Dios. Una relación basada en la fe, una relación basada en el amor y una relación basada en la obediencia. Entonces, en estos procesos de conversión que vemos, de creyentes que volvían al Señor, de incrédulos que se arrepentían por una palabra que el Señor les había dado, y en este caso el llamado a un siervo de Dios a tener un nivel de servicio mucho más profundo, a ya no ser más una persona pasiva, por así decirlo. Entonces, en todos ellos vemos que había un estado inicial de la persona, y después de la conversión, pues el estado de esta persona fue otro completamente diferente a como comenzaron. Esto lo tenían muy claro los primeros cristianos, y sobre todo el apóstol Pedro. En una de sus primeras predicaciones, miren lo que pasa después de él haber presentado al Señor, de haber mostrado
con argumentos que el Señor era el Mesías, el enviado pues de Dios, él no finaliza su texto diciendo, bueno, ahora vamos a hacer una oración, todos vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón. No, él terminó haciendo un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Miremos Hechos 3 del 18 al 20. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Mire, muy importante lo que está diciendo la palabra de Dios acá. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Allí la palabra refrigerio es traducida del idioma griego anapsusis, que quiere decir recuperar el aliento o revivir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro en esta predicación? Pues primero hizo toda una presentación del Señor, y después de que hizo esa presentación del Señor, dice, bueno, ahora aquí viene el tema que los involucra a ustedes que están escuchando. Ustedes, pues no basta con que esta historia les parezca bonita y chévere y agradable, no, ustedes tienen que arrepentirse de su forma de vivir, ustedes tienen que convertirse a Él. De esta forma, sus pecados van a ser perdonados y va a venir ustedes van a recuperar el aliento de Dios, ustedes van a tener una vida nueva que viene directamente de Dios. Y en el 20, la consecuencia más importante, dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, aquí empieza a poner las cosas en su orden la misma palabra de Dios. No es que el Señor llega a mi vida cuando yo le digo, Señor, ven a mí, sino que cuando hay un proceso de arrepentimiento y una conversión genuina, entonces es Dios el que nos concede que el Señor Jesús esté dentro de nosotros, haciendo parte de nuestro ser. Entonces no dice que la oración hará que venga el Espíritu Santo a la vida del incrédulo, tampoco dice que la misma oración comenzará un proceso de cambio y transformación en nosotros. Lo que realmente dice es arrepentidos y convertidos. Esto no quiere decir de que no podamos orar al Señor. Claro que podemos orar al Señor. Claro que podemos pedirle, que lo necesitamos, que anhelamos que Él sea especial en nuestra vida. Pero aquí hay una salvedad. Es decir, antes de decirle cualquier otra cosa, lo que el Señor está esperando es que haya un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Si nosotros revisamos un poco más, recuerden cuál era el ministerio de Juan el Bautista, o sea, ¿a qué vino Juan el Bautista? Dice la Biblia que él vino a preparar el camino para el Señor. Y si nosotros hacemos un análisis de toda la predicación de Juan el Bautista, los diferentes mensajes que él dio, hubieron dos palabritas que se repetían mucho. ¿Cuáles eran? Arrepentíos y conviértanse o aléjense de sus malos caminos. Dice en Mateo 3:2, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, esto quiere decir una cosa, que el arrepentimiento, el reconocer que estoy fallando, el reconocer que mi vida no se está ajustando a los parámetros de Dios, el no compararme con mi propio código moral, sino con el que establece el Señor y decir, definitivamente estoy perdido, no estoy haciendo las cosas bien, yo tengo que cambiar. Cuando yo, digamos, tengo ese nivel de arrepentimiento, de convencimiento, entonces ese arrepentimiento realmente es el que prepara el camino para que el Señor realmente llegue. Entonces, en
En resumen, si Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor y su principal llamado de atención era un llamado al arrepentimiento, entonces eso quiere decir que el arrepentimiento es el que prepara el camino del Señor. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando realmente hay ese arrepentimiento, entonces ahora sí nuestro corazón está abierto para que el Señor llegue a nosotros. Por lo tanto, si no hay arrepentimiento después de escuchar el mensaje del Señor, pues un incrédulo no va a recibir a Jesús, aunque haga la famosa oración de fe. Este concepto fue reforzado incluso por el mismo Jesús cuando comenzó su ministerio. En Mateo 4:17, el Señor dijo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces mire cómo vemos que en la Biblia hay un énfasis cuando se trata de presentar al Señor. Hay un énfasis especial. Ese énfasis no era venga, vamos a hacer la oración. No, ese énfasis es que hay que cambiar el estilo de vida. Es que hay algo diferente a lo que usted ha vivido toda la vida. Dios tiene un estilo de vida diferente para que usted lo viva. Tal vez le hemos otorgado cierto poder a la oración de fe, pues la Biblia dice que a todos los que lo recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces podríamos pensar que esta oración permite que los incrédulos se conviertan en hijos de Dios y luego habrá un proceso en el corazón. Pero ¿realmente se recibe a Cristo a través de una oración? Creemos que Dios escucha nuestras oraciones, por supuesto, pero ya vimos que hay una condición necesaria, y es que haya un verdadero arrepentimiento. Bueno, aquí podemos detenernos en algo. Y es que uno puede decir, bueno, ¿qué pasa cuando la persona hizo la oración de fe con la genuina intención de recibir a Cristo? Entonces, ¿será que esto es suficiente? O sea, ¿será que esto logra completar el propósito que la Biblia nos está mostrando de arrepentirse y convertirse? Resulta que como nosotros a veces presentamos esta expresión de oye, tienes que recibir a Cristo en tu corazón, esto a veces suena muy romántico, muy mágico, muy chévere, podríamos decirlo. Esto podría parecer una especie de amuleto invisible, es decir, la persona que no tiene una relación con el Señor, que es incrédula, de cierta forma le puede parecer adecuado, qué chévere, pues yo recibo al Señor y esto de cierta forma pues me garantiza que me va a ir bien en todas las cosas que yo haga. De pronto en su mente ese recibir a Cristo es como cuando yo recibo algo especial y lo pongo en algún lugar de la casa y digamos así está pensando, bueno, yo recibo a Dios, me interesa que Él esté aquí conmigo, me interesa recibirlo como un amigo especial, súper poderoso, que me va a ayudar pues con las cosas que yo le empiece a pedir a partir de ahora, chévere. Pero es posible que esa persona en ese deseo de querer recibir a Jesús pues no esté interesada en transformar su vida, no esté interesada en revisar lo que está viviendo y le interesa seguir viviendo como a esa persona le parece. Entonces ahí no hay un proceso de conversión, ahí no hay un proceso de arrepentimiento. Por lo tanto, esa oración, aunque aparentemente la haya hecho con convicción, pues fue un proceso religioso que realmente no hizo nada en esa persona. Una vez más, se requiere que la persona reconozca sus pecados, que entienda que no puede seguir viviendo de la misma manera y que tenga muy claro que recibir a Cristo implica un cambio de vida. Entonces, a la luz de esto, surge una pregunta. ¿Qué significa realmente recibir a Cristo? Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quizás esta ha sido la base en la que nos apoyamos para
para hacer la oración de fe. O sea, de pronto decimos, bueno, es que la Biblia dice que a los que recibieron, entonces yo voy a hacer que la persona reciba al Señor. Pero vamos a entrar en el detalle de lo que está diciendo aquí la palabra. Tenemos que ir necesariamente al griego, porque el griego es un idioma que tiene muchas palabras para describir diferentes situaciones. Entonces, de cierta forma, es mucho más rico que el español en algunos conceptos. Entonces, en el griego hay por lo menos 4 palabras para recibir. Para nosotros, pues recibir es recibir. Entonces, la palabra que utilizan los textos originales aquí, en Juan 1:12, cuando dice más a todos los que los recibieron, es la palabra lambano, que tiene una connotación de permanencia en el tiempo. Es decir, yo recibo para quedarme con esto por siempre. No es el recibo casual, por ejemplo. O sea, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, en la calle un volante de publicidad que nos dan, pues lo recibimos. Pero esto no representa nada para nosotros. Posiblemente lo botemos en el siguiente tarro de basura. En ese caso, si la Biblia se fuera a referir a esa situación, no utilizaría la palabra lombano, sino la palabra dejomai. Digamos que es un recibido sin ningún compromiso. Por otra parte, hay otra palabra para recibir que habla más de dar una bienvenida, y es la palabra apodejomai. Esta palabra la vemos en Hechos 21:17 y dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Entonces, aquí la palabra en Hechos 21:17 que usa las escrituras es apodejomai. Entonces, literalmente está dándole la bienvenida. O sea, qué chévere que usted haya venido, yo lo recibo, pero pues es un recibido temporal. O sea, es una visita con la que me alegro que llegó, qué chévere, pero esa visita en los próximos días o de pronto meses se va a ir. No es la palabra que está en Juan 1:12. No dice a los que le dimos la bienvenida a Cristo, entonces se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que utiliza la palabra lambano. Ahora, hay otro versículo para empezar a entender un poco la connotación de esta palabra. Hay otro versículo que utiliza esta palabra griega lambano, y es Juan 19:27. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, pues ahí cerquita estaba Juan y estaba María su madre. Y ahí en Juan 19:27 dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nuevamente, la Biblia en este pedacito que para el español se tradujo como recibir y simplemente nuevamente utilizó la palabra lambano. Ahora, si nosotros revisamos lo que pasó después, pues Juan recibió a María en su casa, la recibió como madre y digamos había cierto compromiso. O sea, él no la recibió de manera temporal para que pues pasara esas tardes en algún lugar y después mandarla para que se vaya a vivir a otra parte. No, la recibió como a su propia madre, se responsabilizó de ella. O sea, lo que traduce literalmente la palabra lambano es un recibido que tiene una connotación de permanencia en el tiempo. Así que cuando el Señor nos dice más a todos los que lo recibieron, no es a los que alguna vez hicieron una oración donde dijeron yo te recibo, no, eso es a los que creyeron en Él y se quedaron como seguidores fieles del Señor. Ahora, hay un versículo que usa otra palabra para recibir que tiene una connotación aún más profunda que lambano, y ese está en Colosenses 2:6. Dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora
deben seguir sus pasos. Aquí la palabra griega es paralambano. Es un recibido de mayor compromiso. Denota una asociación a, como a una causa. También era utilizado cuando se asumía un cargo. Paralambano, o sea, usted está recibiendo un cargo, es decir, usted está siendo posicionado y usted recibe, usted acepta esa responsabilidad. Pero lo maravilloso de este versículo es que combina esta palabra paralambano con otra palabra griego que aparece en ese mismo pasaje, que es la palabra kurios, que significa suprema autoridad, significa controlador, significa literalmente amo. Entonces, el mensaje que está dando aquí Colosenses 2:6 tampoco es un recibido casual, es un recibido con un compromiso de tal profundidad. Esta palabra pues no se utilizó para incrédulos, no le está diciendo o este nivel de compromiso no lo está utilizando en una predicación con incrédulos que apenas se están convirtiendo. Le está hablando a cristianos que ya tienen una estructura, que ya tienen un caminar en la vida cristiana. Aquí Pablo está invitando a los creyentes a seguir los pasos de Cristo, no como simples simpatizantes, ni como creyentes pasivos, sino como esclavos del Señor. ¿Esclavos? ¿Cómo así que esclavos? Claro, si ellos han recibido a Jesús como amo, pues por lo tanto quiere decir que son esclavos de Jesucristo. Entonces, este versículo tampoco puede, digamos, representar lo que intentamos hacer con la oración de fe. Definitivamente aquí hay un proceso de conversión de una persona creyente que está aceptando un cargo, pues que no es un cargo muy honroso, es el cargo o el título de esclavo. Está diciendo: Señor, yo te acepto como mi amo, yo acepto y te recibo como mi Señor. Pero es una situación que se está dando con el estilo de vida, no con unas palabras que salieron de mí en una oración que alguien me guió. De hecho, este proceso de volverse en este tipo de relación de esclavo-amo ya era conocido en Israel. Básicamente, recibir a Cristo como amo está estrechamente relacionado con un proceso conocido como la conversión en doulos o esclavos a perpetuidad. ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde lo podemos ver? En Éxodo 21 vamos a leer. En el versículo 2 dice: si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. En el 5 dice: sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Entonces, este proceso que está aquí, de cierta forma, es el que está relacionado con lo que está mencionando acá Pablo en Colosenses 2:6. Es decir, cuando nosotros somos creyentes, pero además de ser un simple creyente, dimos el paso y decimos: Señor, yo ya quiero dar un paso más allá y quiero subir de rango. Ahora quiero ser esclavo. O sea, quiero ser un doulo de Jesucristo. Entonces, cuando eso pasa, entonces recibimos al Señor, a Jesús como Señor, como amo. Y esto es lo que está hablando Colosenses
2:6. Entonces se fijan que lo que intentamos hacer en la oración de fe no cabe con este modelo, no cabe con esto que está sucediendo acá. Ahora, es tan especial esta connotación de convertirse en un dulo de Jesucristo, que cuando los discípulos ya estaban dentro de esta categoría, Jesús les dice: miren, yo ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos. Pero esto no significaba que ellos ya no iban a ser siervos, todo lo contrario. El Señor dice: ellos ya son duros, ya se hicieron esclavos a perpetuidad, ya entienden que no tienen voluntad propia, ya entienden que no van a vivir para ellos mismos, que van a vivir para mí. Entonces, por lo tanto, ya no los voy a tratar como esclavos rasos, por así decirlo, como siervos rasos. No, de una u otra forma, ellos van a tener el privilegio de conocer los propósitos de Dios en el servicio por el cual fueron llamados. O sea, hay un nivel ya más allá de intimidad. Y esto pasaba en Israel. Cuando el siervo que había sido tomado por algún amo cumplía los 7 años, y él, bajo su propia voluntad, le decía: mira, yo quiero seguir siendo un esclavo. Dice que este hecho era público y que se le perforaba la oreja y se le colocaba un anillo. Esto se le llaman las arras. ¿Se acuerdan que hay un pasaje en la palabra que dice que el Espíritu Santo son las arras que nosotros tenemos, lo que muestra que realmente nos hemos convertido en esclavos del Señor? Y hay un tema que se puede ampliar mucho más, no lo vamos a profundizar en este tema, pero ahí entendemos cuál es la relación adecuada que nosotros como creyentes debemos tener con el Señor. Una relación de amo-Señor. El Señor Jesús es nuestro amo y nosotros somos esclavos. Cuando tú y yo aprendemos a pensar en esos términos, cuando aprendemos que no tenemos voluntad propia, que nuestras metas deben ser las metas de Dios, entonces estaremos caminando correctamente. Y solamente hasta ese momento el versículo de Colosenses 2:6 aplicará para nosotros. Antes no. Ahora, en conclusión, vamos a terminar con una pregunta. Creo que la mayoría de los que estamos viendo este video pues sentimos o tenemos la convicción de que en algún momento recibimos al Señor y que nos convertimos a Él. Entonces la pregunta es, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, ¿en qué proceso está nuestra conversión a Cristo? Quizás eres un simpatizante, es decir, que te agradan los mensajes de la Biblia y te parece interesante recibir algún milagro del cielo. O sea, ¿quién no? Muchas personas que eventualmente seguían a Jesús, pues les parecía interesante lo que él hablaba y los milagros y todo eso, pero pues en algún momento, cuando ya tuvieron que confrontarse con él, gritaron: crucificadle. O sea, quizás como simpatizante te gusta ir a la iglesia, tener amigos creyentes. De pronto has visto que en la iglesia hay ambiente chévere, sano, podrías decir, el ambiente que tú quieres para tus hijos, porque quieres que tengan amigos sanos, y de pronto has visto una serie de cosas. De pronto has visto la iglesia como una especie de club sano, donde puedes ir con tu esposa, donde puedes ir con tus amigos, con amigos, conocer gente. Pero de pronto, en medio de todo esa simpatía que tienes por Jesús, de pronto no estás interesado en transformar tu vida. De pronto te parecen chéveres los mensajes y puedes aplaudir y cantar, pero cuando te hablan de arrepentimiento, pues seguramente tú no quieres arrepentir, tú quieres seguir viviendo tu vida tal y como la has tenido hasta ahora. Y si ese es tu caso, pues ya sabes entonces que el hecho de haber hecho una oración hace algún tiempo, pues no te convierte en hijo de Dios. Tan solo eres una criatura, sigues siendo una criatura. Necesitas
arrepentirte y convertirte de tus caminos, de tus malas acciones y ponerte al nivel de lo que Dios quiere para ti, para poder llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Ahora, por el contrario, quizás este tema ratifica que tú tuviste una genuina conversión a Cristo, porque reconociste tus pecados y te has estado apartando de tu antigua manera de vivir y has tratado de acercarte al Señor. Si es así, pues ya sabes que verdaderamente recibiste a Cristo y el Señor te convirtió en hijo de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo describiría la Biblia la forma que lo has recibido? ¿Con la palabra lambano o con la palabra paralambano? Es decir, eres un creyente que ama a Dios, que de pronto intenta vivir una vida de obediencia, tratas de dar buen testimonio con la gente que te rodea. En resumen, tratas de ser un buen cristiano, pero de cierta forma, a pesar de que eres creyente, que sabes que debes amar y obedecer al Señor, pues quizás todavía falta dar ese paso de una entrega total de tus sueños y de tus anhelos en los anhelos de Dios. De pronto tienes tus propios criterios, tus propias ideas, pero de pronto no te sientes que seas propiamente un siervo llamado a entregar su vida por el Evangelio. No sé. Pero por otro lado, si ya entendiste que la verdadera relación con Cristo es una relación de amo-esclavo, por lo cual no tienes voluntad propia, tu voluntad es la voluntad de Dios. Por lo tanto, tú vives para servirle y para agradar a tu Señor. Entonces, creo que ya ha habido un proceso de entrega mucho mayor, digamos que ya Colosenses se aplica en ti. Y créeme, muchos creyentes quizás no tengamos, yo me puedo involucrar, de pronto no tengamos ese nivel de entrega, de pronto nos falte dar ese paso. Pero así como en el caso que leímos del profeta Jeremías, de pronto Jeremías era un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor, que quería agradarlo, pero hubo un momento en que el Señor lo llamó y le dijo: Jeremías, venga para acá, usted va a ser un profeta, no voy a mandar a gente perversa, pero si te conviertes, entonces van a haber unos beneficios como siervo. Y el Señor puede hacer lo mismo con nosotros en determinado momento. Él eventualmente va a revisar qué tan dispuestos estamos nosotros, qué tan dispuestos estamos a sacrificar nuestra vida por Él, por la causa de Él. Así que si ya eres un cristiano del tipo dulos, que trabajan en la causa de Dios y que predicas el Evangelio, que no te puedes estar quieto, que como decía la palabra de Dios, como decían los apóstoles, un fuego por dentro nos consume por predicarle a otros. Si ese es el estilo de vida, el nivel de entrega que tienes, entonces creo que hoy repasamos algo y que hoy aprendimos algo. Y es que ya vimos que el gran objetivo de la predicación no es hacer que la gente pues repita la oración de fe. Ya viste que esa oración no alcanza la profundidad de lo que Dios realmente desea ver en una conversión. Y podrías estar creándole una falsa expectativa de salvación a una persona que realmente no se ha arrepentido de su estilo de vida. Entonces, recordemos las palabras que el Señor le dijo a sus discípulos: guárdense o cuídense de la levadura de los fariseos. Eso nos lo repite el Señor al día de hoy. O sea, no creas que porque eres cristiano eres inmune a la religiosidad. No, hay mucha religiosidad en el mundo cristiano también.
Y lo que nosotros tenemos que tratar es, bueno, de descubrir en dónde de pronto podemos estar siendo religiosos, en dónde estamos creando algo de sincretismo entre las cosas de Dios y nuestras ideas o ideas tradicionales, porque definitivamente Dios no necesita ayuda. No necesitamos mejorar, perfeccionar, potenciar los métodos de Dios. No, los modelos de lo que Él mostró en la palabra de Dios son los que funcionan. El presentarle a Cristo, muchas veces podemos cometer el error de que presentamos a Cristo como el solucionador de todos los problemas. Mire, reciba a Cristo y usted va a conseguir un mejor trabajo, su esposa va a ser una persona diferente, sus hijos van a ser, pues no lo sabemos, es posible que eso pase, pero no necesariamente. Entonces, tengamos como ejemplo lo que el Señor buscaba, lo que los discípulos buscaban en la gente cuando llegaban a ellos con un mensaje: arrepentidos, convertidos de vuestros malos caminos y acérquense a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje y vamos a pedirle que nos ayude a entender, que nos ayude a caminar, que nos ayude de pronto a dar ese paso si no lo hemos dado todavía, de convertirnos en unos dulos del Señor. Eso es lo que el Señor tal vez está esperando de nosotros. Tal vez es el paso que nos falta para que realmente se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este mensaje que nos regalas, este mensaje que nos permites revisar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver realmente lo que hay en nuestro corazón, porque muchas veces nuestro corazón nos engaña. Ayúdanos, Señor, a ver si realmente en nuestra vida hubo una conversión a ti, si ha habido arrepentimiento o si lo que ha habido es una religiosidad. Señor, definitivamente te necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu salvación. Así que te entregamos nuestra mano para que nos ayudes, Señor, a caminar hacia ti. Quédate con nosotros en esta mañana. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.